Hola, mi nombre es Kaylee Larisa Armas Cañada de la clase de Química Analítica con la doctora Lisette Zúñiga, y en esta exposición les voy a hablar sobre lo que son los métodos gravimétricos y algunos conceptos fundamentales que forman parte de él. El análisis del método gravimétrico es el conjunto de técnicas de análisis en las que se mide la masa de un producto para determinar la masa de un analito presente en una muestra. El análisis gravimétrico se basa en dos medidas experimentales. Una de ellas es el peso de la muestra tomada y el peso del sólido a partir de esta muestra. Los cálculos se verifican con auxilio de pesos atómicos y moleculares, a los que nos referimos los pesos fórmula, y se fundamentan en una constancia en la composición de una sustancia pura y en las relaciones ponderales, o sea, nos referimos a lo que son las estequiométricas de las reacciones químicas. Existen reglas para obtener el factor gravimétrico, entre las cuales tenemos que el factor gravimétrico está representado siempre por el peso atómico o por el peso fórmula de la sustancia buscada por el numerador y el peso de la sustancia basada por el denominador. Otra de las reglas es que aunque la conversión de la sustancia que se busca en la que se pesa verifique mediante una serie de reacciones, solamente dos sustancias están implicadas en el cálculo del factor. Nos dice que se prescinde de todas las sustancias intermediarias, excepto lo que pasa a partir de la regla 3. Y la regla 3 nos dice que el número de veces que los pesos atómicos o formulares de las sustancias figuren en el numerador y en el denominador del factor deben representarse la estequiometría de la reacción química que tiene lugar. ¿En qué tipo de cálculos son convenientes los factores gravimétricos? Los factores gravimétricos son muy convenientes en la realización de cálculos, especialmente cuando se hacen análisis repetidos de un determinado constituyente. Existen también lo que son los factores de cambio en peso, que a esto nos referimos a la pérdida o ganancia de pesos que pueden utilizarse en los factores gravimétricos, siempre que dichos cambios sean debidos a una reacción sencilla o definida estequiométricamente. Uno de los conceptos bases también son las muestras peso-factor. En algunos laboratorios industriales en que se realizan muchas muestras análogas, resulta un poco ventajoso establecer métodos rutinarios que exista una relación sencilla entre la cantidad de una sustancia pequeña y el tanto por ciento del constituyente buscado. De esta forma resulta un poco despreciable el tiempo realizar los cálculos a partir de algunos datos analíticos. Cálculo referido a la muestra seca. Para las muestras que tienden a ganar o perder humedad con facilidad, los análisis en distintos tiempos y condiciones diferentes de almacenamiento no resultan un poco concordantes. Con estas muestras húmedas pueden seguirse en dos pasos. Uno de ellos es dejar secar la muestra al aire hasta que éste obtenga una constancia de peso. Y el otro paso es desecar la muestra en una estufa a 110 grados Celsius, que este es el procedimiento habitual. Este procedimiento puede no haber eliminado todo el agua, pero su contenido quedará en un caso reducido en un nivel bajo y constante, que puede permitir realizar análisis concordante. Los constituyentes que se determinan con referencia a la muestra seca y después referirse a la muestra de tal como se recibe. Como en la desecación se elimina un constituyente de la muestra, a esto nos referimos a el agua. Los demás constituyentes quedarán en la muestra seca en una proporción superior a lo que tenían en la muestra original. Seguidamente vamos a hablar sobre los fundamentos del análisis volumétrico. A esto nos referimos lo que son los tritimétricos y algunas definiciones o puntos claves que necesitamos saber. Uno de ellos es el análisis volumétrico, que es la cantidad de sustancia que se busca determinar de forma indirecta midiendo el volumen de una sustancia de concentración conocida, que se necesita para reacciones con el constituyente que se analiza o con otra sustancia químicamente equivalente. La valoración es el proceso de adición de un volumen medido de una disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente buscado. Disolución patrón es la disolución de concentración conocida. Esta puede prepararse de forma directa o por normalización mediante reacción con un patrón primario. El punto final se aprecia por un cambio brusco de alguna
propiedad del sistema reaccionante. El indicador. Este cambio debería presentarse idealmente en el momento en el que se haya añadido una cantidad del reactivo equivalente a la sustancia buscada. A esto nos referimos a lo que es el punto estequiométrico. Pero para esto necesitamos unos requisitos fundamentales para que un proceso sea aplicado en un método volumétrico, entre los cuales tenemos que la reacción entre el constituyente buscado y el reactivo debe ser sencilla. La reacción debe ser de base a los cálculos. La reacción debe ser estequiométrica. Los cálculos a efectuar con los datos exigen una reacción definida. Cuando nos referimos a la reacción debe ser estequiométrica, nos referimos a una reacción equivalente, tanto sustancias equilibradas de misma cantidad. La reacción debe ser rápida, con objeto de que la valoración puede realizarse en poco tiempo. Desde luego, nosotros hacemos un método correcto, la reacción nos va a resultar un poco rápida, por ende nos va a llevar a algo eficaz. La reacción debe ser completa. En el momento en el que se haya añadido cantidades equivalentes, lo que les mencionaba estequiométricamente, de las sustancias, lo cual permiten realizar cálculos correctamente. También nos dicen que deben disponer de una disolución patrón como reactivo valorante. Y por último, que debemos utilizar aparatos de medidas exactas. A esto nos referimos a que debemos utilizar lo que son las buretas, las pipetas, balanzas, entre otros materiales, los cuales nos permiten medir cantidades exactas estequiométricamente para que nos puedan resultar los métodos eficaces y no tengamos errores. La disolución patrón. En este caso, vemos dos métodos, lo que es el método directo y el método indirecto. El método directo nos dice que se disuelve una cantidad exactamente pesada de soluto de una composición definida y conocida y se lleva la disolución a un volumen conocido como un matraz volumétrico. La concentración se calcula a partir del peso y el volumen conocido. Y el método indirecto nos dice que los compuestos que se utilizan como reactivos valorantes no pueden considerarse como patrones primarios, por lo que sus disoluciones no pueden prepararse por el método directo. Ahora vamos a ver los que son los patrones primarios. Aquí tenemos dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es que debe tener una pureza absoluta del 100% o una conocida de lo que es el 98.55% en un componente activo. Y otra de ellas es que cuando la sustancia no es absolutamente pura, todas sus impurezas deben estar inertes respecto a las sustancias que se ponen en juego. Uno de los ejemplos claros es el carbonato sódico, que es desconocido con un 98.25% de sustancia. Ahora la detección del punto final. Aquí también miramos dos métodos. Uno de ellos es el método visual, en el cual vamos a describir algunos puntos que forman parte de él. En él tenemos el reactivo, es un autoindicador. Los indicadores ácido-base también forman parte de él. Los indicadores redox, la formación de productos solubles del calor diferente, la desaparición del color de la sustancia que se valora. También se encuentran en él la valoración hasta aparición de turbidez, indicadores de absorción, entre otros puntos. Y otro de los métodos que forman parte del punto final son los métodos eléctricos, donde tenemos 4 de ellos, que son pocos comunes, pero que forman parte de él. Lo que es el potenciométrico, el conductimétrico, el amperométrico y el columbimétrico. Esos son los 4 que forman parte de los métodos eléctricos. También tenemos principios generales del análisis volumétrico. Nos dice que la muestra tomada no debe ser demasiado pequeña para que los errores de pesada no se den. Una cantidad pequeña es el 0.2 miligramos de alguna sustancia. Este nos da error, ya que la cantidad es relativamente pequeña. También otro es el volumen consumido de reactivo no debe ser demasiado pequeño. La muestra tomada no debe ser tan grande que dé lugar a que haya que volver a llenar la bureta para contemplar la valoración. Aquí tenemos que hacer uso de la estequiometría. Debemos utilizar o pesar cosas de igual cantidad, que sea todo equivalente, para que no nos den errores y se nos compliquen un poco más lo que es el análisis volumétrico.
También la concentración del reactivo debe elegirse en concordancia a las condiciones 1 y 3. Es evidente que el tamaño de la muestra, la concentración del reactivo y su volumen también están relacionados con el porcentaje del componente activo. También nos dicen que deben efectuarse la valoración hasta el punto final. Sobrepasar este punto y valorar por retroceso con otra disolución por patrones es un poco molesto y este presenta muchas posibilidades o algunas posibilidades de error si no hacemos las cosas bien. La normalización o el análisis deben fundamentarse en los resultados de al menos 3 valoraciones en estrecha concordancia, preferiblemente en cantidades algo diferentes. Esto demuestra para evitar cualquier perjuicio personal en la detección del punto final. Por último, vamos a ver lo que son los tipos de reacciones que existen en volumetría, en los cuales tenemos 3 de ellos. Uno de ellos es las reacciones de neutralización. También está la formación de precipitados, ionógenos débiles o iones complejos. Y por último tenemos las reacciones de óxido-reducción o como comúnmente lo conocemos, las reacciones redox. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero haber argumentado todo y que mi información sea útil y haya servido de mucho. Muchas gracias.